Esta es una producción de Grupo Fórmula. Lo de la remesa está impactando este tema potencialmente a 16 millones de usuarios. Cada publicación es vista unas 367,000 veces. Obviamente casi todos en X y en Facebook, ¿no? Los temas políticos y económicos. Los usuarios hacen comentarios donde el sentimiento es negativo. Sugieren un monitoreo continuo de esta tendencia. Muchos usuarios han destacado que en octubre, como ya lo dijimos, las remesas cayeron en comparación con el mismo mes del año anterior. Y hay preocupación, ya que se trata de la segunda caída mensual consecutiva. Exacto. De la principal fuente de divisas de estos Estados Unidos mexicanos. Es increíble, ¿eh? Suena feo, pero realmente estamos viviendo la calidad privada de los héroes anónimos. Por supuesto. ¿No? Bueno, y ahora, si esto no fuera grave, ahora tenemos el reporte que dio el Banco de México, la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, donde pues hay un panorama moderadamente pesimista, pero no catastrófico. Crecimiento económico, inflación, todos estos datos, Álvaro. Ciertamente, lo interesante de la encuesta de perspectivas de especialistas del Banco de México es, claro, es una encuesta de perspectivas y tiene que ver con cómo ellos tienen de algún modo la idea de qué es lo que va a pasar, evidentemente. Ahora, pero es una idea basada en muchos números. Exactamente. No es de que se me ocurre, no son 40 pelados. Son opiniones bien fundadas, que no necesariamente están de acuerdo todos porque cada quien hace un análisis diferente. Por supuesto, y a partir de esto se formula un panorama de expectativas. Y lo importante es esto, hablando de entorno económico, 8 de cada 10 analistas ve que el clima de negocios va a empeorar en los próximos 6 meses. Y eso, cuando te lo están diciendo estos 40 analistas están informados de datos, pero también informados a su vez de otros líderes del mercado. Pero también lo está diciendo el índice de confianza del sector empresarial y el índice de confianza del consumidor están también diciendo que hay desconfianza en el futuro. Hay unas alertas importantes. Los principales factores limitantes incluyen temas de gobernanza, que esto tiene que ver con lo que está pasando en el Poder Judicial. 56% de las encuestas, 6 de cada 10 de las encuestas señalan inseguridad y falta de Estado de Derecho. Las noticias de Culiacán no ayudan. La falta de coordinación dentro de las noticias con respecto a Culiacán no ayudan. Otro de los obstáculos que mencionaron estos panelistas, estos expertos, son condiciones externas que tendría que ver con el fenómeno Trump, 18%, y condiciones económicas internas, el 16%. A nivel particular, ¿cuáles son los principales factores? Problemas de inseguridad pública, 18%, incertidumbre política interna, 15% de las respuestas, problemas de falta de Estado de Derecho, 13%, política de comercio exterior, 8%, y por último, impunidad, 7%. No son indicadores muy buenos, la verdad, como dices tú, no son... Halagüeños. Exacto, no me gusta esa palabra, pero... ¿Por qué no te gusta? ¿Por adhiericis? ¿No te gusta? No, porque creo que... La U, creo que no acaba de describir lo que estamos viendo. No lo es, pero es también pesimista, no catastrófico. Sí, me gusta más. Se refleja en ciertos indicadores. Para los que nos están escuchando, la inflación general correspondiente al 2024 se sigue otorgando una probabilidad de un intervalo entre 4.1 y 4.5%. Para este año. Para este año es donde esperan que cierre. Y 2025, 3.6 y 4. En mi opinión, seguramente vamos a estar un poquito arriba de 4, inflación subyacente, la que no está en la canasta básica. Las expectativas se mantienen en 3.69 para el cierre de este año y 3.7 para el próximo año, para el 2025. Y evidentemente Hacienda la ubica en 3.5, que normalmente es como un punto medio. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar un poco? A mí hay algo que me preocupa muchísimo, que no lo has dicho, el crecimiento del Producto Interno Bruto, sí, que calculan que el año que entra va a ser entre el 1 y el 1.4, sí, que es realmente, es no crecer, porque la población más o menos crece en eso. O sea que no está creciendo México. Y aunque no dice el reporte qué va a pasar en 2026, podemos bien suponer que va a estar parecido. ¿Qué nos dice esto? Que la economía está estancada y que no se están haciendo los cambios estructurales que nuestro país necesita. No hay una reforma fiscal,
por más que la presidenta diga que sí, y Ricardo Monreal para llevarle la contra diga que se necesita, se necesita. Yo rara vez estoy de acuerdo con Monreal, pero el país necesita una reforma fiscal y tenemos que hacer muchos cambios estructurales. La inflación que tú dices está baja, pero está más alta que en muchos otros países del mundo. Entonces la inversión extranjera directa va a caer de 37.232 millones este año, se espera que caiga a 36.520 millones. O sea, son datos que preocupan. Ahora, la desocupación sigue siendo alta. La extorsión, Eduardo. Ahora, pero hay un dato... Eso no lo miden los economistas. Pero hay un dato importante. Ya por eso habló de inseguridad, Álvaro. Sí, el paquete económico está calculado un tipo de cambio de 18.5, mientras que los especialistas lo ubican en 20.71, claro. 20.59. Bueno, y la economía, según el paquete económico, vamos a crecer el 3. Sí, entonces estas diferencias... Están fumando hierba muy corriente allá en la Secretaría de Hacienda. Y esto pues lo que hace es generar cierta distorsión sobre lo que piensa Hacienda que va a pasar, lo que los especialistas dicen, el Banco de México está diciendo que va a pasar a través de esta encuesta, y de algún modo esto se refleja en las decisiones que toman los empresarios en México, y creo que esa es la clave, es qué vas a hacer tú como pequeño, como mediano, como gran empresario el próximo año a partir de estos datos, y lo que verás es que va a ganar la cautela, y ya lo estamos viendo hacia el cierre del año, aunque las cifras del Buen Fin fueron buenas, empezamos a ver en términos de cierres de presupuestos, de contratos firmados, y lo que me dicen a mí empresarios es una desaceleración de compromisos comerciales y contractuales. A mí lo que me preocupa es que estamos hablando hoy en el año 2024, en vísperas del 2025, como hablamos hace décadas y hace lustros. Y yo lo anoté aquí. Persisten estos desafíos. Baja tasa de crecimiento económico. Esto empezó en los 80s. Persistente inflación. Esto empezó en los 80s. Problemas de inseguridad y gobernanza. Esto empezó en los 80s. Falta de competitividad en el comercio internacional. Esto empezó en los 80s, pero en el siglo XIX. Entonces sí me preocupa. Porque bueno, estamos estancados. Este texto podría estar presente en medio de un discurso de gobierno de los 80s fácilmente, sin ningún problema. Entonces, claro, con inflaciones un poco mayores en los 80s, pero hablan de inflación también desde la perspectiva de cómo se compara con otros países. Añade Álvaro, añade pues es algo. parte de la mecánica también de la economía, hay que decirlo. El único país que se ha conservado durante lustros a la alza siempre ha sido China. Y China se está yendo al diablo ahorita. Y ya bajó. No, ya bajó. Ya ahorita está. Está bajando y ahora todo el mundo está dando cuenta que maquillaban sus datos. Así es. Sí, acuérdate las fábricas prendidas y los metros cuadrados de alfombra compradas para que el Banco Mundial lo considerara crecimiento, ¿no? En fin. Pues a mí nunca me ha gustado ver perspectivas negativas porque quiere decir que percepción se convierte en realidad. Pero esta es una percepción muy basada en la realidad. O sea, estamos viendo en el mundo tiempos difíciles. Sí. Y la economía... Todo esto es un efecto de la pandemia. Por supuesto. Se nos olvida. Y se nos olvidó que la pandemia del 18, del siglo pasado, desembocó en la crisis de Wall Street del 29. Del 29. O sea, cuidado. Y eso a su vez en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.